Buenos días a quienes nos observan por nuestras redes sociales. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial y sobre todo muy importante por la situación que vive el país. Hoy tenemos a Alberto López. Él es gerente general del Instituto Costarricense de Turismo. Él está ahorita a cargo de las medidas que se están tomando para rescatar el sector y ayudarlo a reactivarse. Compartiendo el espacio con él hoy. Bienvenido, don Alberto. Con todo gusto, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y un atento saludo a todos quienes nos siguen en las distintas plataformas de la República. Bien, don Alberto, primero quería que nos contara a grandes rasgos. El ICT anunció una inversión de $2 millones para empezar con la reactivación del turismo, principalmente atrayendo al turista nacional. Nos resuma cuáles han sido las medidas de reactivación que ya empezó a implementar el ICT a partir de esta inversión y de los planes que tienen a corto y a mediano plazo. Bueno, muchas gracias, Jeffrey. Primero, antes de entrar propiamente en el tema de la campaña interna de turismo, vamos a turistear, es importante mencionar que las medidas de reactivación empezaron muy de la mano de las primeras decisiones que tomó el Consejo Económico, es decir, en todas las decisiones que se tomaron para ser aplicadas a los distintos sectores productivos, turismo siempre estuvo visibilizado y esto es algo muy importante porque realmente el ICT, al ser un instituto, lo que tenemos es un ministro sin cartera, ¿verdad? Es una posibilidad que da el gobierno de la República a la señora ministra o a la señora presidenta ejecutiva del ICT para que actúe con un rango de ministra. Entonces, eso nos da posibilidad de estar en el Consejo de Gobierno, en el Consejo Económico, y esto no lo tienen otros institutos. Entonces, la gran ventaja es estar presente en esa toma de decisiones, siempre defendiendo intereses del sector. Entonces, todo lo que se definió que tiene que ver con postergar los pagos de las cuotas a la Caja de Seguro Social, por ejemplo, las reducciones en las tarifas de agua, las negociaciones, renegociaciones con los bancos, etcétera, siempre fueron decisiones que también se hicieron pensando en turismo. Eso es importante. Segundo, lo que tiene que ver propiamente con la campaña Vamos a Turistear. Esta es una campaña que ya ha estado por muchos años y algunas personas podrán decir, sí, puede que sea más de lo mismo, ya la conocemos. Bueno, permítanme contarles, no es más de lo mismo. Sí es la misma plataforma, Vamos a Turistear, digamos, con esa estructura tradicional en donde las empresas de forma muy responsable ofrecen descuentos muy accesibles para costarricenses que pueden llegar, como ha sido en el pasado, hasta un 50%, pero adicionalmente tenemos en esta ocasión socios muy importantes que permitirán a los ciudadanos no únicamente optar por esos descuentos, sino también tener posibilidades desde el punto de vista financiero, por ejemplo, para que su banco o su asociación solidarista pueda financiarle esa vacación con condiciones muy especiales. Tendremos también socios como Junta de Protección Social, que nos va a ofrecer la oportunidad también de que rifemos fines de semana o paquetes completos para que quienes no pueden, ni aún con el descuento, ni aún con la posibilidad de ser financiada su vacación, quienes tienen esa situación también puedan optar por hacer vacaciones en el país. Entonces, es una plataforma, digamos, la tradicional de Vamos a Turistear, pero que implica esa serie de modificaciones, trayendo actores muy importantes que nos ayuden a robustecer. Y esto es principalmente porque sabemos que el tema del descuento no va a ser suficiente, porque hay economías familiares muy lastimadas por esta situación. Entonces, motivar a personas que no tienen un ingreso estable en este momento a vacacionar podría incluso hasta resultar ofensivo. Entonces, tenemos que cuidar muy bien todos esos detalles para que efectivamente estemos brindando al ciudadano posibilidades reales de poder visitar el país haciendo turismo. Y además es muy importante hacer saber que el empresario turístico es muy consciente de la situación que tienen también los ciudadanos, y ellos han ofrecido esas posibilidades de hacer descuentos y ya lo están haciendo. Ya los hoteles que ya abrieron y las empresas que se van sumando, como los rentacars y el transporte turístico, ya están ofreciendo promociones especiales para invitar al turismo nacional.
¿Por qué se decide apostar? Mucha gente se lo pregunta, don Alberto, apostar al turista nacional para reactivar. ¿El extranjero tiene de alguna forma mayor poder adquisitivo? Bueno, sin lugar a dudas, digamos que en esto, si fuera por comparaciones, el turista nacional en promedio se queda 2.5 noches, máximo 3 noches en una vacación. El turista internacional, por otra parte, se queda en promedio 13 noches. El turista nacional tiene un gasto bastante menor al que tiene el turista internacional, que es el promedio $1.300. El turista internacional representa para el país 3,1 millones de visitantes al año, mientras que el turista nacional es 1,2 millones de los que hacen vacaciones y sube a 1,5 cuando agregamos quienes no se hospedan en hoteles, sino que hacen viajes de un día. Entonces, definitivamente no existe nivel de comparación, pero enfrentamos una realidad hoy y es que las fronteras aéreas están cerradas. Y bueno, las fronteras terrestres, pero pensemos principalmente en fronteras aéreas por donde ingresa el turista que se asemeja más o se acerca más al mejor prospecto, al perfil ideal del turista de este país. Al estar las fronteras cerradas, turismo nacional, el habitante de este país, es lo que tenemos en este momento. Y efectivamente puede que tengamos buenas noticias próximamente con el anuncio de la reapertura de fronteras aéreas, pero ciertamente lo que tenemos hoy es turismo nacional. Y turismo nacional es importante que el turista sienta que no es que se echa mano del turismo nacional porque estamos en una situación como esta. Desde hace mucho el enfoque de la campaña Vamos a Turistear cambió, porque también es importante reconocer que en el pasado se invitaba al turista nacional únicamente en temporada baja, ¿verdad? Cuando está lloviendo mucho, cuando no viene tanto turismo internacional, y eso ciertamente es injusto. Dichosamente, los nuevos contratos que firma el ICT con cada una de las empresas que son parte de Vamos a Turistear, indica que las tarifas que van a ofrecer deben mantenerlas todo el año. Es decir, ofrecer la misma posibilidad al ciudadano, al habitante de este país, a que vacacione en octubre, si es como yo, que nos gusta la lluvia, pero también que tenga la misma posibilidad de hacerlo en enero, en febrero o en Semana Santa, porque le gusta más el sol. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy, don Jeffrey. Tenemos unas fronteras cerradas y tenemos a un turismo nacional ya con 3 meses de estar, muchos de ellos con teletrabajo y con jornadas reducidas, etcétera, con posibilidades limitadas de desplazarse por el país, y claramente sí sentimos que hay mucho deseo, mucha intención, mucha necesidad del presidente de poder salir y poder esparcirse, porque al final esto es una necesidad humana, el poder tener posibilidades de hacer ocio, recreación y recargar pilas para seguir siendo efectivo en el trabajo. Don Alberto, las empresas turísticas ciertamente tuvieron 3 meses, por decirlo así, de cero ingresos. Temporada cero le llamaron ellos. Una empresa de este tipo, ya sea un hotel, una agencia de viajes, un tour operador, un transportista, para arrancar arrastrando todo lo que venía arrastrando, las deudas, el despido, suspensión de personal que tuvo que hacer. ¿Qué herramientas tiene para reactivar todo bajo las nuevas medidas que ciertamente no son definitivas? Hablamos de 50% de capacidad, hablamos de restricciones de placa. ¿Cómo hace, don Alberto? Bueno, a nosotros no nos cabe duda de que efectivamente es una situación muy difícil para las empresas, es decir, se enfrentan a una situación que nunca se ha vivido en la historia de este país, y efectivamente muchas han tenido que disminuir las jornadas de los funcionarios, otros han tenido que hacer ajustes para que esas personas, sin ser despedidas, se les apliquen suspensiones, ¿verdad? Y definitivamente el flujo de caja desde el mes 2, muchos de ellos nos estaban diciendo que ya se les estaba agotando. A mí me parece que las medidas de la apertura paulatina que se fueron dando ciertamente se dieron antes, por lo menos para el sector de hospedaje, y ahora recientemente para rentacars, de transporte turístico, se dieron mucho antes de que comenzara a tener
a perder vigencia todas las autorizaciones que se habían dado para hacer ampliaciones, por ejemplo, en los pagos a los bancos, de las cuotas de los bancos. Es decir, todas estas moratorias que se habían dado hasta por 3 meses, estas aperturas comenzaron a darse antes. Sin embargo, sí me parece que no es suficiente. Es muy probable que todas las personas, más de 500,000 de personas, algunos del sector turístico, que han recibido el bono proteger, deban recibirlo todavía por unos cuantos meses más, a pesar de que la actividad ya comienza un poco a reaperturarse y a dinamizarse, porque no es suficiente con el ingreso que comienzan a recibir en estos momentos para que eso les permita cubrir todos sus gastos operativos y aún así recontratar a esas personas que están en jornadas parciales o que están con jornadas suspendidas del todo. Nos parece que sí, a nivel de decisión política debe ampliarse el programa Proteger. Esto pasa por una aprobación del presupuesto extraordinario que ayer lamentablemente se rechazó en esta primera solicitud que se hizo. Pasa además por extender estas moratorias de las que hablábamos, ojalá por lo que resta del año, y eso es una decisión, yo sé que es muy difícil, partiendo de la situación complicada que tenemos en términos fiscales en el país, pero de otra forma no creemos que las pequeñas empresas vayan a soportar tantos meses. Y finalmente, me parece que se une a esta posibilidad de tener esta recuperación el hecho de que las empresas puedan comenzar a hacer una diferenciación de su producto, de la forma en la que se están comercializando, haciendo uso de los protocolos de seguridad, 16 que ya tenemos aprobados, que le permite al empresario brindarle al turista seguridad y poder decir, yo me diferencio de mi vecino porque yo estoy aplicando los protocolos y por lo tanto le digo a usted, habitante de este país, que puede venir aquí tranquilamente a hacer uso de nuestras instalaciones sabiendo de que no va a tener ningún riesgo. Y esto no es únicamente a nivel de empresas de hospedaje, al decir 16 protocolos, estamos hablando también de transportistas turísticos, guías turísticos, empresas rentadoras de autos, agencias de viajes, turoperadores, actividades de organizadores de congresos, turismo de bienestar, turismo marítimo, actividades aéreas, por ejemplo. Es decir, tenemos una buena cobertura para brindar esa seguridad. Esa seguridad va a ser definitivamente una opción de diferenciarse que tiene la empresa y debe aprovecharlo. Y para terminar con el tema, la gran posibilidad que tenemos ya pensando en julio, como el mes que sigue, digamos que ya lo podemos ver muy cerca, a la vuelta de la esquina quizás, de que si seguimos con el comportamiento tal cual lo hemos tenido en este momento, ya tendremos apertura de playas en horario regular a partir del 13 de junio. Entonces ya lo vemos ahí, como que eso es el otro mes. ¿Qué implica eso? Bueno, que en definitiva la persona que antes decía, sí, yo no puedo salir de San José a las 3 de la mañana para llegar a la playa a las 5 y devolverme a las 9 de la mañana. Bueno, ahora sí, ya va a haber una motivación adicional para que pueda irse, pasar el día en la playa, estar de repente en la tarde en un parque nacional y en la noche ya quedarse en un hotel de la comunidad y salir y poder, digamos, hacer ese tipo de turismo gastronómico local en la comunidad. Entonces, esto conforme se vayan abriendo y agregando nuevas actividades como las de aventura, que esperamos que pronto también se habiliten, y por supuesto, y lo más importante, la apertura de las fronteras aéreas, que esto ya le permita a la empresa ir teniendo un poco más de flujo, sabiendo de que jamás vamos a llegar al cierre de este año a los niveles que tuvimos en 2019, ni siquiera en 2021, según las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, llegaríamos a los niveles de 2019, ya en 2022 sí, si Dios quiere, pero bueno, poco a poco vamos enfrentando esto con la responsabilidad que el tema amerita. Y termino en este tema, don Jeffrey, diciendo que el tema de generar flujo y capital de trabajo para las empresas es un tema que nos ha desvelado desde el inicio. Y aparte de esas acciones que impulsamos, gracias a la posibilidad que tenemos de estar en el Consejo Económico, también hemos impulsado una como la negociación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, para crear un fondo de avales y garantías individualizadas. Esto es para empresas que no pueden, por su situación, ofrecer hoy una garantía para solicitar un crédito. Entonces nosotros como institución, como ICT, entramos a responder de alguna forma generándole un aval para que la banca pueda otorgar ese crédito.
y son avales muy altos, es decir, puede llegar hasta un 75% de cobertura para créditos de $10,000, por ejemplo. Este es un proyecto que está muy avanzado y que esperamos ya oficialmente anunciarlo pronto. Y el otro tiene que ver también para apoyar a esas empresas que usted mencionaba en su consulta, es una especie de bono proteger específico para turistas, para funcionarios, perdón, colaboradores, empleados de empresas turísticas, pero principalmente para aquellas empresas que han sido muy solidarias con sus empleados y los han mantenido como parte de la planilla a pesar de los tiempos difíciles. Entonces a esas empresas les vamos a decir, les vamos a depositar por mes el equivalente a 2,5 millones por 5 meses, ¿verdad? Después de que cumplan una serie de condiciones para que puedan apoyar el pago de las planillas y ese ahorro que están teniendo puedan dedicarlo a otras actividades, a mejorar su flujo de caja, a poder hacer algún tipo de reinversión, a dedicarlo a acciones promocionales, etcétera. Estos son 2 proyectos concretos que ayudan directamente a la micro y a la pequeña empresa turística y de los cuales esperamos tener ya un lanzamiento oficial muy pronto. Es una propuesta del ICT directamente, lo que me dice don Alberto. Ambos proyectos han sido gestionados con mucho ahínco y con mucho desvelo por la señora ministra, con una colaboración pero irrestricta, así, pero de hombro a hombro de la señora ministra de Mideplan, y son proyectos en los que en el primero, que tiene que ver con los avales y garantías, está de por medio el Banco Centroamericano de Integración Económica, y en el segundo está de por medio el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, don Alberto, una crítica que ha venido sobre todo de la empresa privada, y sé que esto no tiene nada que ver con el ICT, porque el ente rector ahorita de toda esta situación es el Ministerio de Salud, es que el levantamiento de restricciones no ha permitido articular todos los eslabones de la cadena que participan en la actividad turística. Están abiertos los hoteles, pero las playas tienen un horario restringido. Están abiertas los parques nacionales, pero no se pueden hacer tours de un día porque hay restricciones de placa para... a partir del próximo mes, con las restricciones que se van a levantar, ¿ya se va a poder articular todos esos eslabones que quiere el sector o va a estar igual delimitado? Nosotros primero compartimos absolutamente ese sentir del sector. Efectivamente hay cosas que nos han sonado un poco incompatibles en cuanto a las aperturas, pero cuando uno pide algún nivel de explicación a las autoridades de salud, las cosas como que se entienden más claramente. Y ahí quizás ha estado un poco el error en que no se ha hecho una comunicación del razonamiento detrás del por qué ahorita las playas están abiertas solo de 5 a 8 de la mañana. Cuando nos explican que este es el primer experimento para poder llegar a la apertura completa el 13 de julio, porque en este primer experimento lo que estamos viendo en las playas es el comportamiento que está teniendo la sociedad, que tuvo 2 meses y medio para aprenderlo, gracias a mensajes todos los días en conferencia de prensa a las autoridades de salud. Entonces ahí es donde entendemos que efectivamente este primer paso es necesario. Es el comportamiento, digamos, social de la burbuja que corresponde a la comunidad en donde está la playa. Difícilmente, como decía anteriormente, en este momento alguien de San José va a tomar esa decisión de irse a la playa, implicando ello que tenga que levantarse a las 3 de la mañana para irse y estar 3 horas. O sea, el comportamiento hoy, lo que estamos viendo ahí es de la burbuja local. ¿Eso qué quiere decir? Que esa misma comunidad administradora de una playa está hoy ya mucho más preparada para comenzar a recibir un flujo mayor de personas que se van a comportar idealmente de la forma en la que nos lo ha pedido el Ministerio de Salud, las autoridades de salud, pero ahora durante todo el día. Ya no son los locales de 5 a 8, es gente de todo lado, diferentes burbujas interactuando y poniendo en práctica eso que hemos aprendido. Esto nos parece muy importante. Y lo segundo, que tiene que ver con el desplazamiento y los números de placas. Efectivamente, nosotros apoyamos muchísimo al sector de transportistas turísticos cuando salió la semana pasada el acuerdo del Consejo de Transporte Público en 2 líneas. Primero, el acuerdo decía
que para que la unidad pudiera transitar tenía que tener el comprobante, ya sea una carta, un correo electrónico, un contrato que demuestre que tiene una reservación en un hotel. Pero entonces surge la consulta de qué pasan los que van únicamente con un tour a la playa, o que la gente quiere ir a la playa, aunque sea ese par de horitas, y almorzar en Punta Arenas y después se regresa, o visitar un parque nacional y por lo tanto no tiene ninguna reserva, ¿verdad? Entonces, efectivamente enviamos una nota este lunes pasado al Consejo de Transporte Público pidiéndole que aceptara cualquier tipo de demostración del transportista de que efectivamente está haciendo turismo. Y eso puede ser incluso si no tiene nada de aquí para allá, cuando va de San José para el lugar que va a visitar, no tiene ningún comprobante, que se le permita que lo presente cuando viene de regreso. Ya cuando viene de regreso, sí, ¿qué puede presentar? Aquí están los comprobantes, entramos al Parque Nacional, vean que efectivamente andábamos haciendo turismo, o aquí está el lugar donde almorzamos, en Punta Arenas, en el Paseo de los Turistas, vean las facturas que traemos. Entonces, es buscarle posibilidades para hacerle la vida fácil al empresario que la ha visto 10 semanas muy duras. Y finalmente, en el tema de placas, también abogamos para que se le permita al transportista turístico y al rentador de autos que no tenga esa restricción, porque es ciertamente muy complicado pensar que van a tratar de ajustar, digamos que sea el único viaje que le salga en una semana, no lo puede ajustar a las placas y dejar de lado el gusto y la preferencia que tiene quien lo está contratando, porque esa persona quiere viajar este día y ese es el día que quiere viajar, es el día que sacó vacaciones, es el día que puede, etcétera. Entonces, sí, también se solicitó al Consejo de Transporte Público para que permitiera una libre circulación, además entendiendo de que cuando son paseos de más de un día, el transporte se hace de San José a algún otro lugar un día, el día 1, y los otros 2 días son traslados pequeñitos para ir a un lugar y otro, y el cuarto día se regresan, bueno, que haya apertura en ese sentido. Entonces, dichosamente el CTP indicó que ellos estaban dispuestos a hacer una revisión y a favorecer siempre que se respeten las medidas que tenemos que respetar, que no son ni más ni menos que las que indique el Ministerio de Salud. Ahora, don Alberto, hablando, retomando un poco el tema de reactivación y de lo que ya está abierto, de lo que ya se puede hacer, al respecto a los protocolos sanitarios en los hoteles, mucha gente me preguntado, ¿se meten a limpiar la habitación cuando yo no estoy? ¿Usan luz ultravioleta? ¿Usan ozono para varias cosas que tienen que estrictamente tienen que seguir los hoteles, digamos, los básicos para reabrir y recibir visitantes? Bueno, lo primero es que a las empresas turísticas en general, no solo hoteles, a las turísticas, estamos haciendo ya un traslado de todo aquel comportamiento que aprendimos en la casa, que pasa por el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, la aplicación de los protocolos para estornudar o para toser. Digamos, eso que ya hemos aprendido durante estas semanas lo estamos trasladando a las empresas turísticas. Eso quiere decir que desde que uno ingresa a la recepción ya debe manifestarse el protocolo, esa diferenciación de cómo hacíamos turismo hace 3 meses y cómo lo hacemos ahora. Eso es, reitero, trasladar ese comportamiento que ya hemos aprendido a la empresa. Y ya más estrictamente con lo que tiene que ver propiamente con la empresa, pensemos en una empresa de hospedaje, definitivamente la limpieza con un mayor nivel de frecuencia del que se tenía anteriormente es una obligación de la empresa y no es necesariamente desde el punto de vista de cuando la persona no está en la habitación, porque esto requiere autorización de la persona. Lo que implica es garantizarle a esa persona que cuando llega a esa habitación es una habitación que está absolutamente limpia. El tema de aplicar ozonos, por ejemplo, eso depende de la capacidad que tenga cada empresa. Probablemente una empresa muy pequeñita va a enfocarse más en la limpieza constante, en garantizar que los espacios están desinfectados, digamos, es visibilizar y dar esa tranquilidad al turista. Empresas que tienen más capacidad probablemente utilizarán métodos un poco más sofisticados. Sin embargo, y como lo han dicho las autoridades de salud aquí, lo más efectivo siempre es limpieza y lavado. Lo otro, ¿qué puede ser? Bueno, que sea menos invasivo o aplicar algún otro tipo de posibilidades de limpieza. Lo mismo aplica, por ejemplo, para piscinas, es decir,
en un hotel que tenga una piscina, se puede utilizar esa piscina, y si el permiso que tiene esa piscina dice que caben 40 personas, bueno, ahora tenemos que respetar el distanciamiento, esa necesidad de que las personas estén a una distancia entre 1,8 y 2 metros. De por sí uno no puede estar todo el día en la piscina, entonces decirle, bueno, de 9, apúntese en la recepción para usar la piscina de 9 a 11 y después de 11 a 12. Es decir, la creatividad con la que las empresas apliquen los protocolos le permite al turista tener esa tranquilidad, ¿verdad? De que hay seguridad, de que hay limpieza y que además me están ayudando y haciendo horarios para no tener que compartir con otras personas que no necesariamente son de mi propia burbuja. Esas son algunas de las medidas, pero yo reitero como empecé. Lo más importante acá es que nosotros, de manera responsable, nos llevemos a las empresas turísticas ese aprendizaje que hemos tenido ya en estas 10 semanas, bueno, en estos casi 3 meses ya de confinamiento. Es demostrarle al país, es demostrarle también a los propios empresarios que como ciudadano yo me sé comportar y que necesito de usted, empresario, para que me garantice que ese buen comportamiento que yo tengo, usted es recíproco en su empresa, también teniendo una estrategia que tiene que ver con todos esos aspectos de limpieza para una tranquilidad de todos, porque en la empresa también están personas que también deben sentir seguridad de que el turista que llega tiene un comportamiento para que tampoco comprometa la salud de las personas que están en la empresa, que trabajan ahí. Llego a un hospedaje o me monto a una buseta de turismo. Obligatoriamente los funcionarios, los colaboradores tienen que tener caretas y guantes, o no es obligatorio. Las personas de primer contacto deben tener caretas, deben evitar porque digamos, si estoy en la recepción y necesariamente la persona debe arrimarse para hacer alguna firma, para hacer alguna consulta, esas personas de contacto inmediato sí tienen que tener. Si es una persona que trabaja en la empresa turística, pero está, digamos, haciendo funciones que tienen que ver con cocina o con jardinería o con otras, no necesariamente, aún siempre manteniendo, me refiero a las caretas. Si no tienen contacto directo con las personas, con una mascarilla es suficiente. Para el tema de manipulación directa, tanto de objetos, de perillas y ni qué hablar de alimentos, sin lugar a dudas, los guantes son importantes, pero hay que tener cierta precaución, porque los guantes tienden a generar, digamos, un sentimiento de seguridad que no necesariamente es tan cierto. Lo más efectivo siempre es el lavado frecuente. Entonces, también les hemos dicho, no se atengan a que con solo el uso del guante usted ya está absolutamente libre de cualquier riesgo. Debe estar de manera recurrente haciéndose el lavado. Además, hay que recordar, este es un país que se ha caracterizado por la sostenibilidad, por el amor y el respeto al ambiente, y de repente recomendar uso excesivo de caretas y de guantes y de máscaras, sabiendo que además una vez que eso se utiliza ya no puede reutilizarse y que su destino inmediato es convertirse en basura, debemos también ser consecuentes con nuestras políticas de sostenibilidad. Entonces, es un equilibrio entre para aquello que es absolutamente necesario ponerse los guantes, hacerlo, pero lo que podamos evitar y podamos resolverlo con el lavado frecuente o con el uso de alcohol en gel o algún otro tipo, bienvenido. Me parece que eso todavía habla muchísimo mejor de ese compromiso y esa responsabilidad con la sostenibilidad que nosotros tenemos como país y, por supuesto, como sector turístico. Un lector nos menciona algo importante, una preocupación importante, don Alberto. Oscar Muñoz nos hace ver que la ocupación de hoteles o la oferta de hoteles aquí es grandísima, es enorme. Los turistas nacionales que no la pueden cubrir. ¿Cuál va a ser la estrategia? Hago al ICT por esto, tengo que reconocerlo, muy bueno para atraer turismo internacional. Estrategia una vez que las fronteras estén abiertas para ese turista internacional que quiera regresar a Costa Rica. Bueno, un agradecimiento especial a don Oscar por la consulta. Ahorita estamos abocados al turismo nacional. Eso no quiere decir que nosotros nos hayamos olvidado de nuestros principales mercados internacionales.
hemos seguido muy presentes en la mente de los turistas, de los viajeros, recordándoles que existimos, que aquí estamos, que estamos preparándonos, que ya tenemos protocolos, que el protocolo que nos falta, que es el de líneas aéreas y de aviación en general, de comportamiento en los aeropuertos, está casi listo, y no digo completamente listo porque lo que falta es un par de detalles y la firma del jerarca, que es el ministro de Obras Públicas, pero hemos tenido comunicación constante con nuestros mercados, manteniéndonos en la mente de los turistas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos adelantado mucho porque no los abandonamos, no abandonamos los mercados en estos meses en los que hemos estado cerrados. Cuando llegue el momento de ya comenzar a hacer activaciones específicas, en eso ya estamos trabajando para que la campaña internacional, que no va a cambiar, o sea, es la misma, es Only the Essentials, pero vamos a agregarle conceptos novedosos que tienen que ver principalmente, pero no únicamente, pero principalmente con el tema de seguridad. El turista necesita seguridad para subirse, salir de su casa, subirse a un avión, saber que va a aterrizar, que va a hacer turismo y que se va a regresar a su casa con seguridad desde el punto de vista sanitario, que se le va a reducir a la mayor posibilidad en todo lo que podamos, todos los riesgos a los que se puede exponer en el destino. Entonces, para don Oscar decirle que hemos seguido muy activos, y para todos quienes nos escuchan, muy activos en el tema internacional, pero claramente vamos a tener mayor insistencia y mayor incidencia y mayor posicionamiento con acciones muy específicas cuando ya se anuncie la apertura de fronteras aéreas, que es a lo que aspiramos que ocurre el próximo año. Pero eso no quiere decir que cuando ya comencemos a desarrollar acciones a nivel internacional nos olvidemos y abandonemos nuestra campaña Vamos a Turistear. Como decía, Vamos a Turistear se va a mantener, es constante para temporada alta y para temporada baja, y es muy probable que si somos muy eficientes en el uso de los recursos, tengamos posibilidad también de tener recursos que podamos utilizar durante todo el año para mantener muy activo en el pensamiento del habitante del país que hay una campaña de Vamos a Turistear, a pesar de que ya se haya abierto fronteras. Hay gente que come ansias al respecto, don Alberto. ¿Ustedes han sido ya notificados o informados de esta apertura de fronteras o sigue manejándose igual, que depende de la evolución de la pandemia que les van a informar eso? Efectivamente, depende de la evolución, pero tenemos no solo mucha fe, sino además vemos que el comportamiento que hemos tenido como sociedad, de momento, a pesar de que hemos tenido un nuevo incremento, digamos, hay aspectos importantes que tienen que ver con cantidad de personas hospitalizadas, cantidad de personas en las unidades de cuidados intensivos, que son indicadores muy importantes para medir el nivel de comportamiento también que tiene la pandemia, porque de repente, y lo ha dicho el ministro de Salud reiteradamente, los casos van a seguir dándose, esto vino para quedarse, por lo tanto, el manejo que podamos hacer como país de esa situación para evitar la mayor cantidad posible de personas hospitalizadas y, por supuesto, de decesos, es lo que va a marcar un poco el éxito en esto. Entonces, tenemos mucha fe y estamos muy positivos de que esto se pueda dar el próximo mes. El próximo mes, ya escucharon a don Alberto. Don Daniel Chavarría, campañas y alianzas con las aerolíneas que finalmente son las encargadas de traer esos vuelos internacionales. ¿Se trabajan algunas? ¿Se tiene una ya lista? Muchas gracias a don Daniel por la consulta. No se trabaja en algunas, se trabaja en todas, estimado Daniel. Usted sabe que si en algo hemos sido muy proactivos nosotros es en mantener una comunicación directa, diaria, con todas las aerolíneas que volaban al país. Recordándoles que aquí estamos, que cuando tengamos ya la posibilidad de anunciar la reapertura, reactivaremos las campañas cooperativas que teníamos con ellos, y con quienes no teníamos, es muy probable que tengamos también que hacer campañas cooperativas nuevas, recordándoles que hemos
hecho algo que puede ayudarles muchísimo a bajar sus costos operativos, que es reducir en un 5% el costo del combustible, recordándoles además que el protocolo le va a garantizar seguridad de aterrizar en el Juan Santamaría y en el Daniel Oduber, en el país en general, sabiendo de que vamos a tratar a sus viajeros con responsabilidad. Y además hemos hecho gestiones por medio de la Cámara Costarricense de Hoteles, a quien también agradecemos, para que las empresas de hospedaje que están ofreciendo las habitaciones a la tripulación ofrezca tarifas diferenciadas, porque esa tripulación hoy va a tener que quedarse más días en el país de lo que se quedaba anteriormente, porque por lo menos al inicio la frecuencia de los vuelos va a ser muy diferente. Entonces, todas esas son acciones que van enfocadas al sector de líneas aéreas y en definitiva, yo resalto lo que dije al inicio como primer punto, el contacto constante, diario con las aerolíneas para recordarles que estamos y que estamos trabajando para que cuanto antes ellas puedan nuevamente poner en sus motores de reserva a Costa Rica como destino y ojalá que eso sea, como decía anteriormente, ya pronto para que comiencen a vender para el próximo mes. Aquí una de nuestras lectoras, Paola Carrera, le pregunta por lo de las fronteras y don Alberto estima que el próximo mes ya pueda haber apertura para los vuelos. Y yo quería cerrar, don Alberto, que nos contara un poco sobre otra parte del trabajo que está haciendo el ICT y lo hace de manera gratuita y es muy importante, que son las capacitaciones. Ha parado de capacitar a los empresarios en todo este periodo en el que no han podido operar. Se preparen para reabrir o para mejorar sus capacidades una vez que puedan reabrir. Entonces, tal vez si cerramos un poco con capacitaciones que han ejecutado activamente. Muchísimas gracias. Eso me da oportunidad para cubrir un tema que por el tiempo no lo habíamos cubierto. Efectivamente, esta situación nos llevó a tomar una decisión que me parece histórica para la institución, que tiene que ver con crear una plataforma de capacitación robusta que solo el día de su inauguración tuvo 500 personas conectadas. Y esta plataforma lo que permite es brindar esa posibilidad de llegar a todo el país. Va a poder inscribirse en los cursos de capacitación o en las conferencias que tengamos, no solo aquellas empresas que tienen declaratoria turística, sino cualquier empresa del país, es decir, es una plataforma absolutamente democrática, robusta, que aguanta muchas personas conectadas al mismo tiempo. Ya tenemos 33 capacitaciones listas, aspiramos a llegar a cerca de 100 y algo muy importante, ya las capacitaciones de protocolos que tuvimos esta semana para el sector de guías turísticos y de transporte turístico, ya se hizo por medio de la plataforma ICT Capacita. Las 4 anteriores las hicimos como estamos hoy, por medio de Facebook Live, pero ya tenemos la posibilidad, después del lanzamiento de la plataforma el 29 del mes anterior, de usarla y ya estamos teniendo esa cercanía importante. Estas capacitaciones, no solo las que tuvimos por medio de nuestra plataforma, sino las anteriores, han tenido en promedio conectados 500 personas. Así de importante es el interés que el sector privado le está tomando a los protocolos, excepto el que tuvo que ver con hospedaje, que tuvo cerca de 800 conectados. Entonces, esa es una gran oportunidad que tiene el sector. Estamos llevando toda esa información y aquí hay capacitaciones de todo nivel. Hay algunas incluso que implican la aplicación de una especie de quiz, de una especie de examen. A muchos quizás esto no les guste, pero es la forma de poder garantizar que se aprendió en buena medida el contenido de esa capacitación y de poderle enviar un certificado electrónico de cumplimiento y de aprovechamiento de esa capacitación. Entonces estamos apuntando a todo, ¿verdad? Desde capacitaciones que son más sensibilizaciones en temas específicos a capacitaciones un poco más robustas que implica incluso la aplicación de alguna prueba de cierre de la misma. No, Alberto, nada más recordar el enlace de este sitio web de ICT Capacita. www.ictcapacita.go.cr. Ok, ahí lo tienen para que después lo pondremos en los comentarios para que lo puedan acceder, igual con otras consultas adicionales para el señor Alberto que son sus labores diarias y yo de verdad le agradezco muchísimo el espacio, don Alberto. Espero que los empresarios del sector turístico y sobre todo la población en general lo tenga más claro
con respecto al futuro del sector, que sabemos que es el mayor generador de divisas extranjeras para el país y que es indispensable para que esta economía mejore. Lo dejo. Muchísimas gracias, don Alberto. No, con todo gusto, las gracias a ustedes, un saludo especial a todos quienes estuvieron conectados y sepan que desde el ICT trabajamos muy duro para tratar de cuanto antes salir de esta situación. A veces uno siente que el tiempo efectivamente no alcanza y que no logramos a veces algunas decisiones con la prontitud con la que el sector privado, que sí es mucho más ágil, espera o lo requiere, pero eso no quiere decir que no estemos poniéndole todo el cariño y todo el esfuerzo y dedicándole las horas necesarias para lograrlo y seguiremos haciéndolo con esa misma pasión que caracteriza a las personas quienes amamos al sector turístico y por supuesto a nuestro país. Muchísimas gracias. Usted, don Alberto. Hasta luego y gracias también a los que nos estaban observando.